Bienvenidos al tercer video de este curso de programación estructurada en C. Hoy haremos una introducción al lenguaje C. Bien, como hemos dicho, iniciaremos con la introducción al lenguaje C. Conceptos. Antes de ver al lenguaje C, veremos unos conceptos, los cuales supongo que la mayoría debe de saber. Los conceptos son: ¿qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo que sirve para realizar procesos de datos. Esta computadora se compone de varios componentes, por decirlo así, y es la CPU, que es la central de unidad de procesamiento, un disco duro, unidad donde se almacenan toda nuestra información, ya sean fotos, videos, el sistema operativo, etcétera. Y tenemos la memoria RAM, que es donde se cargan todos nuestros programas que vayamos ejecutando uno a uno. Los lenguajes utilizados en una computadora se dividen en tres grandes niveles, por decirlo así. El lenguaje de alto nivel es un lenguaje que se asimila más al humano, que quiere decir que es fácil de entender para nosotros y una vez que lo tengamos hecho, será traducido por un compilador o un intérprete al lenguaje máquina, que es el código binario. También tenemos el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel cuyas instrucciones tienen definidas el procesador. Ya lo veremos viendo poco a poco. También tenemos el lenguaje máquina. Es un lenguaje que utiliza el ceros y unos, lo que comúnmente se le conoce como código binario. Otros conceptos, pero no menos importantes, son los que, como les mencioné anteriormente, un intérprete y un compilador. La diferencia entre estos dos es que el intérprete toma cada instrucción del programa y los traduce al lenguaje máquina y lo ejecuta, mientras que un compilador toma todas las instrucciones escritas, lo traduce al lenguaje intermedio, lo que comúnmente se conoce como código objeto, y después lo traduce al lenguaje máquina convirtiéndolo en un ejecutable. En esta diapositiva podemos ver el proceso de interpretación. Aquí tenemos un código fuente que ejecuta una sola instrucción, un mensaje en pantalla. Atraviesa el proceso necesario para convertirse en código binario y este a su vez hace la ejecución mostrando el mensaje en pantalla. En este caso es una consola. El proceso de compilación es algo similar. Tenemos el código fuente, hace su proceso, se convierte en código objeto y este código objeto a su vez hace otro proceso que genera el ejecutable y el código binario. Y una vez ejecutando ahora sí el ejecutable, se puede apreciar el mensaje escrito o las instrucciones que nosotros hayamos programado. Ahora hablaremos sobre el lenguaje C. C es un lenguaje de alto nivel y de propósito general. Esto significa que se puede programar para grandes y pequeños proyectos. Fue desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los laboratorios Bell. Es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas, concretamente en el sistema Unix. En 1978 se publicó el libro El lenguaje de programación C, escrito por Brian Kernighan y Dennis Ritchie, su creador, que gracias a este libro se creó el estándar oficial del lenguaje C. Muy bien, ¿qué debe de llevar un programa en C? Un programa en C debe de llevar un identificador. Un identificador es un nombre representativo que se le asigna a una variable. Una variable lo iremos viendo más adelante. Este debe de comenzar por una letra. C es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo que no es lo mismo esta A mayúscula. Hay que tener cuidado con esto. Se recomienda que no sea de corta longitud y que sea representativo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando lleguemos a usar variables,
Por ejemplo, para calcular la suma de dos números es recomendable poner así, por ejemplo, número uno, perdón, y número 2. En su defecto, para hacerlo más pequeño, poner num 1 y num 2. Debe de llevar los tipos de datos que ejecuta el programa. Esta es una propiedad que determina su dominio, o sea, los valores que puede tomar. En C existen varios tipos de datos, que es el char, que es para caracteres, por ejemplo, la A mayúscula, A minúscula, un 2 también es un carácter. Este debe de ir entre comillados. El valor de este tipo de dato es un byte. Tenemos el int, que solo acepta números enteros, del número este a este, y pesa 2 bytes. También tenemos el float, que es un número que acepta puntos decimales, del cual lleva este número a este otro. El float pesa 4 bytes. También tenemos el double, o sea, el doble, que al igual que float, acepta puntos decimales pero con más números después del punto. Este va del número 1.7, perdón, por 10 a la menos 308 hasta 1.7 por 10 a la 308. Este número pesa 8 bytes. Ahora sí, definiremos qué es una variable. Una variable es una representación en memoria para almacenar el dato con el que fue declarado anteriormente. La sintaxis de este es la siguiente. El tipo de dato, como ya lo vimos, y el identificador, que es el nombre, y termina con un punto y coma. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, int con identificador A y terminando su punto y coma. También se pueden declarar varias variables en una sola línea, como por ejemplo estamos viendo aquí, que estamos declarando float para A, perdón, B, C y D. Estas deben de ir separadas por una coma y claro, terminar con su punto y coma. Ahora nos dirigiremos a Visual Studio y si es la primera vez que abran el programa en el día, les aparecerá una ventana como esta. Lo que voy a hacer no es necesario que lo hagan, pero sería una buena organización para sus archivos. He creado una carpeta en mis documentos en donde guardaremos todos los programas que vayamos haciendo a lo largo del curso. Esto lo puede arrastrar así hasta Visual Studio Code y lo pueden agregar en esa parte. Aquí le preguntan si desea copiar o agregar solamente la carpeta. Yo le voy a dar en agregar. Esta parte se le conoce como workspace o lugar de trabajo en donde se van a ir almacenando todos los archivos. A continuación le damos clic en este icono que está aquí que significa nuevo archivo. Creamos el nombre, le ponemos un nombre, perdón, por ejemplo hola.c. Aquí en esta parte es muy importante esta extensión de .c. Si no le ponemos el .c, el compilador nos dará un error y nos dirá que no reconoce tal archivo. Una vez creado el archivo se nos aparecerá esta parte que es el espacio de trabajo o donde se digitará el código. Aparte de los elementos que les dije hace rato, también se debe incluir una cosa que se llama encabezado. Ese encabezado se inicia así, con el símbolo de gato o de número, como le conozcan ustedes. Se le pone la palabra reservada a un lado, include. Entre menor y mayor que, ponemos la palabra stdio.h. ¿Qué significa de esto stdio? Stdio es la biblioteca estándar de entrada y salida de C. El include solamente es una nomenclatura. Continuado de esto, declaramos el método main o la función principal.
No se preocupen ahorita por las funciones, lo iremos viendo a través del curso. Para hacer esto, declaramos la palabra reservada void, seguido de un espacio main. Y abrimos y cerramos paréntesis. Continuamos con abertura y cierre de llaves. Aquí das un enter. En el espacio que se muestra aquí, en ese espacio es donde escribiremos el código. A partir de este punto a se le conoce como bloques de código o bloque de función. Aquí usaremos la instrucción de salida de C, que es printf, seguida de abertura de paréntesis. Como pueden ver, Visual Studio Code lo cierran automáticamente. Dentro de este paréntesis va lo que se desea enviar a pantalla. Nosotros enviaremos un mensaje de bienvenida. Diremos hola, bienvenido a C. Y no se olviden al finalizar con punto y coma. El punto y coma es muy importante en este lenguaje. Cada instrucción debe de terminar con ya que si no lo ponemos, el compilador nos dará un error de sintaxis. Bien, podemos oprimir control más C para guardar el archivo. Y esto, lo que ven en pantalla, es un programa en C. Eso es el primer programa en C que todo programador debió de haber pasado o aprendido. Ahora procederemos a compilar el programa. ¿Cómo hacemos esto? Lo haremos desde consola, como les dije en los primeros videos. Para abrir consola, oprimimos Windows más R y tecleamos la palabra cmd. A continuación aceptaremos. Nos abrirá el símbolo de sistema. Aquí nos dirigiremos a la carpeta donde hayamos creado o guardado el archivo. En mi caso fue en documentos. Una vez en documentos estaba en la carpeta programación estructurada. Si ponen las primeras letras y le dan tabulador, automáticamente le completará el nombre de la carpeta. Oprimimos enter. ¿Y cómo nos aseguramos de que estamos en el lugar correcto? Si oprimimos el comando dir, podemos ver que aquí está el archivo que hemos creado, hola.c. Ahora para compilar haremos lo siguiente. Teclaremos el comando gcc, seguido de un espacio, el nombre del archivo hola.c, espacio, -o, espacio, nombre del ejecutable, o sea del .exe. Nosotros le pondremos hola. Bien, una explicación rápida. gcc es un comando de Linux, como se mencionó antes, que se hace referencia a que va a compilar un programa en C. Aquí iría el nombre del archivo con extensión .c. El -o es una nomenclatura que significa output, o sea salida. Y como dije hace rato, hola es el nombre del ejecutable que tendremos. Seguido de esto le damos enter. Solamente queda esperar a que el compilador termine de ejecutar las instrucciones necesarias. Y una vez salido esta parte, podemos teclear otra vez el comando dir y nos aparecerá el ejecutable. Aquí está el archivo fuente, el .c y el ejecutable. Para correr el programa solamente queda poner el nombre del programa .exe. Le damos enter y tarán, ahí está el programa resuelto y ejecutando correctamente. Ahí está el mensaje que nos da la bienvenida a C. Bueno, este programa es muy sencillo, uno de los más sencillos que pueden hacer. Ya conforme avancemos en el curso iremos complicándolo un poquito más. Bueno, pues hasta aquí dejo el video de hoy y espero que les haya gustado y les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.